Saludos cordiales. Vamos a continuar con la unidad 2 en esta ocasión con lo que son los componentes de actividad de un sistema de información. Recordemos que un sistema de información se utiliza en un conjunto de elementos que interactúan entre sí para apoyar las actividades de una empresa y que en esencia lo que hacen es transformar datos en bruto en información útil para la toma de decisiones. Iniciemos entonces esta nueva temática. Un sistema de información está conformado por 5 componentes: recursos humanos, recursos de hardware, recursos de software, recursos de datos y recursos de redes. Los recursos humanos hacen referencia a todos lo que son los usuarios de ese sistema de información y están divididos en dos grupos: usuarios finales y especialistas en sistemas de información. Los usuarios finales son todos aquellos usuarios que se sirven y hacen uso del sistema de información. Por ejemplo, contadores, personal de oficina, ingenieros, vendedores y todo aquel usuario que necesite o requiera del uso del sistema de información para ingresar o tomar datos de él. Los especialistas en sistemas de información, por otra parte, son aquellos encargados de desarrollar y operar sistemas de información. Están conformados por analistas de sistemas, programadores, operadores de computadoras y otro personal de oficina. Los recursos de hardware hacen referencia a lo que son las máquinas y medios. Máquinas, todo lo referente a equipos. Y medios se refiere a todos los objetos tangibles en los cuales se pueden grabar datos, incluyendo hojas de papel, discos magnéticos, discos ópticos, etc. Los recursos de software están conformados por los programas y los procedimientos. Los programas son aquellas series de instrucciones que dirigen y controlan el hardware del computador. Y los procedimientos se refieren a las instrucciones para las personas que utilizarán un sistema de información. Algunos ejemplos de recursos de software son el software de sistema, por ejemplo, un sistema operativo, ya sea Windows, Linux o cualquier otro que se use en esa organización. El software de aplicación, que es aquel utilizado para un fin particular, como un programa de hoja de cálculo, un programa de edición de texto, un programa de nómina, etc. Los recursos de redes hacen referencia a todo el hardware y software necesario para hacer funcionar una red de telecomunicaciones, ya sea una intranet, extranet, y hace referencia pues a todos esos programas y equipos necesarios para que esa red funcione. Y por último, los recursos de datos, que constituyen la materia prima de todo sistema de información, conformados por archivos convencionales, bases de datos y de conocimiento. Las bases de datos se utilizan para organizar, para tener esos datos procesados y organizados. Y las bases de conocimiento incluyen hechos, reglas y ejemplos de casos sobre prácticas empresariales exitosas. Todos esos componentes se unen o trabajan para realizar las actividades de un sistema de información, como ustedes lo pueden observar en la imagen, que son 5. Entrada de recursos de datos, procesamiento de datos en información, salida de productos de información, almacenamiento de recursos de datos y control del desempeño del sistema. Resumiendo, el recurso humano está conformado por los usuarios del sistema, usuarios finales y especialistas en sistemas de información. Los recursos de hardware, dispositivos físicos y materiales utilizados en el procesamiento de información, incluyendo los medios de datos. Recursos de software, conformados por los programas y los procedimientos. Los recursos de datos, conformados por archivos convencionales, bases de datos y bases de conocimiento. Y por último, los recursos de redes, todo aquel equipamiento tecnológico
software y recursos humanos que haga posible el funcionamiento de una red de telecomunicación. Entonces, estos componentes se combinan para realizar las 5 actividades de un sistema de información: entrada de datos, procesamiento de datos, salida de información, almacenamiento y control. ¿A qué se refiere la entrada de información? La entrada de información es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar la información. Pueden ser manuales o automáticas. Manuales cuando el usuario las proporciona en forma directa. Y las automáticas son datos o información que provienen o son tomadas de otros módulos o sistemas. El almacenamiento de información es una actividad básica del sistema de información en la cual los datos y la información se guardan de manera organizada para su uso posterior. Esta información normalmente es almacenada en archivos o bases de datos. El procesamiento de información, como su nombre lo indica, es la capacidad del sistema para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones que ya se ha establecido previamente. Esos datos pueden introducirse en el sistema o pueden estar ya almacenados. Entonces, esta característica permite la transformación de datos fuente en información que pueda ser utilizada para la toma de decisiones. Recuerden que la función primordial de un sistema es ese: tomar datos en bruto para transformar la información que será utilizada para la toma de decisiones. La salida de información no es más que la capacidad del sistema para mostrar la información procesada. Esa salida, la salida de un sistema, hay que tener en cuenta que la salida de un sistema puede ser la entrada a otro sistema o a otro módulo, y que puede tener diferentes estilos. Puede ser de forma de mensaje, informes, formularios, imágenes, etc. Presentaciones, respuestas auditivas, o también puede ser a través de información mostrada de forma impresa. Y por último, el control del desempeño del sistema, que es la actividad más importante. A través de esta, el sistema se puede supervisar y evaluar si el mismo está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue diseñado, si está arrojando las respuestas esperadas por los usuarios. Si no, se deben de hacer las correcciones necesarias, llamada retroalimentación, para corregir las fallas que pudiese tener. Acá tenemos un ejemplo de actividades de un sistema de información. Tenemos la entrada, almacenamiento, procesamiento y salida. Ya sabemos que el control es la regulación que debe hacerse en el sistema, la revisión para ver si está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue diseñado. En la entrada tenemos datos generales del cliente. El sistema recibe datos generales del cliente como su nombre, dirección, tipo de cliente, la política de crédito, el límite de crédito, las facturas, pagos, depuraciones. Almacena los movimientos del mes, el catálogo de clientes, la factura. El procesamiento que realiza es cálculo de antigüedad, de intereses moratorios y de saldo de un cliente. Y la salida la va a mostrar a través de un informe de pagos, estados de cuenta, pólizas contables, va a tener una interfaz automática, consulta de saldos en pantalla de un terminal. Entonces, el control tiene que ver, la actividad de control en este caso es que el sistema debe realizar esas actividades o esos procesos para los cuales fue diseñado. A veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes están utilizando un sistema de información, por ejemplo Intradase, y están pidiendo su carga académica y aparece en pantalla un error, o les aparece, o no les muestra la carga, o en mi caso estoy listando, haciendo la lista de los estudiantes del curso y no me las muestra. Entonces, ahí hay actividades, ahí hay que retroalimentar y controlar ese sistema. ¿Para qué? Para que arroje las respuestas que el usuario está esperando. Finalizada esta clase, les dejo propuestas, unas actividades que deben realizar y las discutiremos en la próxima clase. Gracias por su atención.